Pero fijaos, bueno, hay una asociación que se llama Levántate contra el Bullying en Pamplona. Nos sorprendía con estas declaraciones. Bueno, sorprender, quiero decir, introducía el tema de la responsabilidad de los educadores, de los centros. Dice que como ellos están llevando a cabo una campaña precisamente contra el bullying, dice, hay centros que no nos quieren porque molestamos. Cuando visibilizas que hay un problema en ese centro, pues vamos a hablar con ellos, ¿os parece? Es interesante. Julen Sesma es presidente de esta asociación. Julen, Arratsaldeon, ¿por qué hay centros que no os quieren porque molestáis con el tema del bullying? Bueno, depende. Hay centros que trabajan mucho con este tema, hay centros que no nos hacen ni caso y luego hay centros, como es el caso de un par de directores de aquí de Pamplona concretamente, que nos dijeron, pero ¿cómo vamos a hacer cosas con vosotros si ya vuestro nombre nos molesta, ¿no? Levántate contra el bullying se llama la asociación. Para que dos directores nos digan que nuestro nombre molesta, pues poco le tiene que importar este problema. ¿Les molesta? Perdón, no te he oído bien. Te preguntaba, me llama la atención la reacción de esos directores. Ahora te escucho mejor, sí. Perdóname, Julen. Digo que me llama la atención. ¿Qué es lo que les asusta a esos directores o qué es lo que provoca ese rechazo? Pues es que hay centros educativos que no les gusta que se sepa que hay casos de acoso escolar en su centro, ¿no? No sé si para que parezca que trabajan bien la convivencia o para qué, pero es que realmente creemos desde la asociación que cuando trabajas bien la convivencia es cuando reconoces que tienes casos de acoso escolar y cuando los reconoces haces lo posible por abordarlos, ¿no? Creo que eso es trabajar mejor que no haya nada, porque según los estudios que se están viendo no es cierto que no haya nada, algo hay seguro. Julen, pues me llama mucho la atención. Hombre, me llama la atención y yo lo que estoy pensando, lo primero que he pensado cuando me has comentado eso, es que el tema del bullying o el tema del acoso, hay a centros que no quieren ni sacarlo porque afecta a la imagen del centro, lo cual me parece muy grave, porque yo estoy pensando en las víctimas que precisamente están sufriendo ese acoso. Claro, es que es grave. Realmente hablaba Iñaki sobre esto, ¿no? Además tenemos relación con su asociación, con NACE. Hay muchos centros educativos, generalmente, y no es por hacer una distinción, pero generalmente los que dependen directamente del Departamento de Educación, generalmente tienen que seguir unos protocolos y unos pasos mucho más largos que aquellos que no dependen directamente del Departamento de Educación, ¿no? Entonces, ese proceso es mucho más largo, es mucho más costoso, es mucho más complicado. Entonces esos centros educativos generalmente son los que prefieren que no salga a la luz, porque también hay más posibilidades de que, llamémoslo, reciban más collejas de las personas que tienen arriba, ¿no? Hay centros educativos que no tienen por qué dar tantas explicaciones como pueden hacerlo en este caso los centros públicos. Nosotros en Pamplona y en Navarra tenemos convenios con colegios, que vamos allá a dar charlas, que los expertos de la asociación dan formaciones a sus docentes, que hacemos una mediación externa. Depende de lo que el centro nos solicite, ¿no? Pero por eso digo que hay centros educativos que están muy por la labor de solucionar y reconocer antes que solucionar estos problemas, y hay otros centros a los que les queda mucho trabajo por hacer. Ya, Julen, fíjate, estamos hablando y la gente reacciona. Hay un profesor que nos acaba de enviar el siguiente mensaje. Soy profesor, ya está bien. No quitamos ninguna importancia. Acabas de decir que hay centros en los que habéis apreciado que realmente colaboran y demuestran una intención para acabar contra el bullying, ¿no, Julen? Pero hay otros que no. Sí, yo es que soy de los que diferenciamos entre los profesores y los maestros. Para mí hay una diferencia muy clara, y este hombre que te ha escrito, seguramente yo no lo considero un profesor, yo lo considero un maestro, porque el maestro es aquel que hace su trabajo, que inspira para la vida, como decía además un importante profesor de aquí de Pamplona y un psicólogo como Javier Urra, ¿no? Este hombre, este profesor, este docente, para mí es un maestro. Claro que hay profesores que trabajan muy bien. Si el problema generalmente, y no estoy de acuerdo con lo que se hablaba antes en la mesa con algunos contertulios que tenéis, generalmente el problema no es de los profesores, no es de los maestros, no. Generalmente el problema es de que estos maestros no tienen medios
para poder solucionar el problema. No es el maestro quien quiere taparlo, generalmente es el equipo directivo en todo caso. Vale. Lo que hay que hacer es que estos maestros, estos profesores, estos docentes tengan medios para poder solucionar estos problemas. Julen, brevemente, ¿y las familias? Porque aquí también ha salido el tema. ¿Tú crees que hay familias que quieran ocultarlo o que no se enteren? Y más, estoy hablando por parte de las familias, diría yo de la gran mayoría, porque las víctimas suelen ser como las minorías, ¿no? De esos niños, niñas que son acosadores o que están acosando a esa víctima. ¿Tú crees que por lo duro que puede ser para una familia aceptar que su hijo está maltratando a un compañero, se tapa, se mira hacia otro lado? ¿Cuál es la reacción? Bueno, yo creo que esas personas, esos niños, esas niñas, que no nos tenemos que olvidar que estas personas que acosan en primaria, por ejemplo, a primeros de secundaria, son niños y niñas también. Creo que también son víctimas. No en el mismo grado que los acosados, que las acosadas, pero son víctimas de sí mismos o en muchas otras ocasiones de casos de violencia de género en su casa, de familias desestructuradas. O sea, no vamos a banalizar porque estamos hablando de niños, no de criminales, y a los niños se les educa, no se les detiene. Que eso creo que quiero que quede claro. Sí, sí. Claro que existe este problema con las familias, pero yo creo que no es porque les interese taparlo o porque les interese que no se sepa que su hijo acosa o que su hija insulta. No, yo creo que es porque no terminan de creérselo. Mi hija, mi hijo, ¿cómo va a hacer eso mi hija y mi hijo con lo bien educado que está, con lo bien educada que está? Pues hombre, pues muchas veces la educación que se da en casa se pierde en la calle, o muchas veces la educación que se da en casa no es la mejor que podía darse, ¿no? Julen, muy interesante, pero breve el tiempo, como siempre en televisión, siempre nos pasa. A ver si tenemos más ocasiones. ¡Gracias! Cuando queráis, muchas gracias.